Esta consolidación de una especie de reglas que definen lo que es lo que se puede hacer y no se puede hacer en este enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, al que llamamos Guerra Fría, es la que va a dar consistencia a la segunda etapa de esta Guerra Fría, la llamada frecuentemente coexistencia pacífica del año 53 al 73. Se llama precisamente coexistencia pacífica porque en este periodo se conocen esas reglas y las potencias saben exactamente hasta qué punto se pueden hacer daño y hasta qué punto se pueden agredir sin acabar provocando esas guerras. Se establecen, por ejemplo, medidas para evitar esa guerra caliente, como el famoso teléfono rojo, que debía evitar malentendidos que generasen una guerra mundial. Recordemos cómo estos malentendidos habían sido decisivos para el estallido de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. O cómo se procura una definición de zonas de influencia y se frena a los aliados, digamos, agresivos que puedan arrastrar a los aliados mayores, Estados Unidos y la URSS, a ese enfrentamiento total. El hecho de que se le llame coexistencia pacífica a este periodo no significa que no hubiese incidentes graves. La primera crisis de importancia en este periodo se produce cuando en 1961 los comunistas alemanes deciden construir un muro en la ciudad de Berlín que separe el Berlín libre, el Berlín occidental, del Berlín comunista. ¿Para qué? Para evitar que los comunistas huyeran al Berlín libre. Es un muro que rodea a la ciudad de Berlín, pero que, a diferencia de los muros que se ven entre los países, no permite evitar, no está hecho para evitar que la gente entre, sino para evitar que la gente salga, configurando así esa realidad de estados-prisión en que se convierten la mayor parte de los países comunistas, donde está prohibido salir, está prohibido huir del comunismo, porque de verdaderamente el nivel al que se estaba alcanzando la huida de personas de alemanes que les había tocado vivir bajo el comunismo hacia la zona occidental, estaba despoblando verdaderamente la Alemania que les había tocado controlar a los soviéticos. También es cierto que si esa tenía la utilidad precisamente de evitar ese despoblamiento, también es cierto que les daba una increíble baza propagandística a los occidentales al demostrar que los países comunistas se votaba con los pies, es decir, la situación, la calidad de vida era tan baja que la gente prefería arriesgarlo todo, incluyendo la propia vida, antes que seguir viviendo en estos regímenes comunistas. La crisis de los misiles de Cuba, que se va a producir el año siguiente, el año 1962, es sin duda la más grave no solo de este periodo, sino de toda la Guerra Fría. El origen de la crisis de los misiles en Cuba se produce cuando en el año 1959 el revolucionario Fidel Castro se hace con el poder en Cuba, derrocando la dictadura de Batista, e inicia una transición a un régimen comunista. Esto evidentemente a Estados Unidos le afectaba en su equilibrio geopolítico. Para Estados Unidos era algo muy desagradable tener a un vecino, porque Cuba es prácticamente vecino de Estados Unidos, con un régimen comunista potencialmente controlado por Moscú. La reacción americana fue dubitativa, fue tardía, fue ineficaz y alcanzó su máximo grado de incompetencia cuando en 1961 fracasa un intento de invasión anticastrista protagonizado por cubanos opuestos a Fidel Castro, pero auspiciada por Estados Unidos, que la organizaron, pero que no se atrevieron a dar un apoyo militar completo. Sin ese apoyo militar, la invasión fracasó espectacularmente en su desembarco en Bahía de Cochinos y Castro se consolidó en el poder. El miedo de Castro a que pudiese repetirse algo como lo de Bahía de Cochinos le animó a aceptar la propuesta soviética de instalar misiles nucleares en Cuba que podían destruir las principales ciudades de Estados Unidos. En el año 1962 comienza Moscú a enviar estos misiles, a montar estos misiles, y cuando el 14 de octubre los americanos descubren estos misiles que podían atacar a importantes ciudades americanas, comienza una crisis
que durará 13 días, que va a estar a punto de provocar una tercera guerra mundial. El presidente norteamericano en esos momentos, John Fitzgerald Kennedy, quiere ser muy duro con Cuba, no quiere permitir la instalación de estos misiles, pero no opta por la línea, digamos, más corta, que es una invasión de Cuba, sabiendo que eso podía desencadenar la guerra con la URSS. Decide hacer algo más pasivo, que es bloquear y evitar el paso a cualquier barco que llevase armamento nuclear a Cuba. Por su parte, la URSS cree que ellos tienen derecho a instalar misiles nucleares en Cuba, cerca de Estados Unidos, igual que Estados Unidos había instalado misiles nucleares, por ejemplo, en Turquía, haciendo frontera con Rusia. Hay una serie de negociaciones y el resumen sencillo es que al final los soviéticos acuerdan no enviar armamento nuclear a Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no invadir jamás Cuba, a no invadir jamás y echar del poder a Castro de forma directa. Esta experiencia verdaderamente traumática que había puesto al mundo al borde de la guerra nuclear, sí sirvió, eso sí, para definir los límites a los que se podía llegar y los medios de evitar un desastre con este diálogo que a partir de entonces sería mucho más rápido y fluido, con la instalación de un elemento de comunicación directa entre Estados Unidos y la URSS, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la URSS, que sería el llamado teléfono rojo, para evitar, repetimos, malentendidos que pudiesen llevar al desastre. La última de las crisis graves que vamos a estudiar en este periodo es la que se produjo con la guerra de Vietnam, que se luchó entre 1964 y 1973. Recordemos que Vietnam formaba parte de la Indochina francesa. La Indochina francesa se había independizado de Francia con los acuerdos de Ginebra de 1953 y se habían originado de esa independencia 4 países: Camboya, Laos, un Vietnam del Norte fundamentalmente comunista, controlado por el ideólogo comunista Ho Chi Minh, y un Vietnam del Sur pro-occidental, como en el caso de Corea. El problema está en que, igual que en el caso de Corea, el Vietnam del Norte tiene una gran fuerza ideológica. El carisma de Ho Chi Minh es importantísimo en la configuración de un nacionalismo anticolonialismo que se había madurado en la lucha contra los franceses y que ahora se podía volver en contra de la presencia occidental en Vietnam del Sur, de tal manera que la guerrilla Viet Minh, la que había luchado contra los franceses, pronto se convirtió en la guerrilla Viet Cong, que en este caso luchaba por expulsar a los occidentales y unificar el país bajo el mando de Ho Chi Minh, que instalaría un país comunista. Estados Unidos pretende evitar esto. Estados Unidos cree que hay que evitarlo a partir de la doctrina del secretario de Defensa Kennedy, McNamara, que decía que si Vietnam cae en manos comunistas, se produciría lo que llamaba un efecto dominó, en el cual después de Vietnam caerían Laos, caería Camboya, caería Tailandia, Malasia, Indonesia y todo el sudeste asiático. Así que, para evitarlo, los americanos, concretamente el presidente Kennedy, comenzaron a enviar tropas y ayuda militar a Vietnam del Sur para luchar contra esta guerrilla nacionalista comunista del Viet Cong. La guerra de guerrillas empezó a complicarse, cada vez requería más recursos y Vietnam del Norte ya intervenía de forma clara con su ejército. El ejército de Vietnam del Norte hacía la guerra contra el sur. Así que Estados Unidos tuvo que enviar más tropas y aquello se acabó convirtiendo en una guerra abierta, en la cual el ejército americano ya no tenía simplemente que apoyar a Vietnam del Sur, sino que tenía que luchar contra las tropas del ejército de Vietnam del Norte y de la guerrilla comunista nacionalista Viet Cong. La guerra en un principio parecía que iba a ser más sencilla de lo que fue. En un principio los americanos consiguieron diversos éxitos, pero empezó a complicarse cuando en el año 67 una gran ofensiva comunista, la ofensiva del Tet, consigue dar la impresión de que los comunistas pueden ganar la guerra y que Estados Unidos le va a costar muchísimo o directamente no va a poder ganar esa guerra.
En Estados Unidos el número de bajas se está multiplicando, comienza a haber protestas graves contra la guerra, una oposición contra la guerra, y de hecho en el año 68 el candidato del Partido Republicano, Richard Nixon, gana las elecciones precisamente prometiendo largarse de esa guerra impopular, prometiendo salir de ese avispero, de esa auténtica trampa en la que se había convertido el Vietnam, en la cual muchos americanos no sabían qué hacían luchando, porque ese concepto de ficha de dominó o de freno del comunismo en un país tan lejano y que a ellos les decía tan poco, pues la verdad es que no lo conseguían ver. La impopularidad de la guerra era brutal. Nixon arrasó en las elecciones, probablemente por su promesa de acabar la paz, de conseguir la paz y dejar la guerra de Vietnam, y efectivamente rápidamente empieza a retirar tropas, y en el año 73 los últimos americanos abandonan a Vietnam del Sur, que solo 2 años después se rinde ante el empuje de las tropas de Vietnam del Norte. Se produce la unificación de Vietnam bajo un mando comunista y, tal y como estaba predicho, posteriormente caen también en manos comunistas Laos y Camboya, pero no más allá. Aquí McNamara se equivocó. Los comunistas se coincidieron con Indochina, pero no avanzaron más allá. Además, pronto enfrentaron conflictos entre los propios comunistas, ya que ahí entre ellos surgirá la división que se produjo a partir del año 53 entre dos grandes ramas del comunismo: el comunismo de Mao, el comunismo de Mao Zedong, el chino Mao Zedong, opuesto al comunismo soviético. Esto se había producido desde la muerte de Stalin en el año 53, y las relaciones entre las dos grandes potencias comunistas, la URSS por un lado y China por el otro, no van a ser nada fáciles, llegando a un enfrentamiento más o menos abierto en esta zona del globo. En el año 73 comienza la que consideramos la última fase de la Guerra Fría, marcada por el declive de Estados Unidos. En el año 73 se produce la crisis del petróleo, en el cual el conflicto árabe-israelí que estudiaremos en próximos temas, acaba desencadenando un alza brutal del precio del petróleo, que va a castigar duramente a todas las economías occidentales, especialmente Europa, pero también Estados Unidos. Un Estados Unidos que ha gastado muchísimo dinero en la guerra de Vietnam, un Estados Unidos que ha sufrido la primera derrota militar de su historia en la guerra de Vietnam, que ha salido de esa guerra además porque su población se ha opuesto en gran medida a esa guerra, y que deja Vietnam arruinado no solamente económicamente, sino también moralmente. Los Estados Unidos están en una crisis de identidad, desconocen cuál es su verdadero papel en el mundo, desconocen su fuerza, y esto va a permitir un gran crecimiento de la zona de influencia de la URSS. La URSS empieza a beneficiarse de las nuevas independencias de los países nuevos que aparecen en África y Asia, como veremos en siguientes temas. Gana cada vez más influencia, muchos de los nuevos países se van a adscribir al bloque soviético, y hay una sensación general de que Estados Unidos está en un declive. Esa sensación de declive se agranda aún más cuando en el año 73 el presidente Richard Nixon tiene que dimitir por un escándalo político, el escándalo del Watergate, relativo a posible espionaje del partido de la oposición, del Partido Demócrata en ese caso, y en las siguientes elecciones, en el año 76, el Partido Republicano es derrotado y llega al poder Jimmy Carter. Jimmy Carter, que tiene una política exterior claramente pacifista, podemos denominarla claudicante, no quiere que Estados Unidos se vea implicado en ninguna guerra colonialista, ninguna guerra imperialista, es partidario del diálogo, y esto va a ser aprovechado por la URSS para ganar aún más terreno, ya no solamente en Asia y en África, sino, atención, empezando a ganar terreno en América Latina, lo que hasta entonces se consideraba parte de la zona de influencia natural de Estados Unidos. La sensación de debilidad de Carter es tan fuerte que en el año 79 la URSS se atreve a invadir ni más ni menos que Afganistán, un país muy importante estratégicamente, y en la hasta entonces pro-occidental Persia llega al poder una revolución islámica anti-occidental que transformará Persia en el nuevo país llamado Irán, instaurará un régimen teocrático
en manos de los ayatolás, de los jefes religiosos chiitas, y que en gesto de desafío ante el llamado Gran Satán, que es como en la retórica de los ayatolás se denomina Estados Unidos, van incluso a hacer algo tan inimaginable como secuestrar la embajada americana. El prestigio de Estados Unidos está bajo mínimo. Estos actos, la invasión de Afganistán y el secuestro de la embajada americana en Teherán, suponen una falta de respeto total hacia lo que sería una potencia, una superpotencia como Estados Unidos. En esta situación, la humillación americana es tan importante que en Estados Unidos se produce un cambio político importante. En 1980 gana las elecciones el candidato del Partido Republicano, Ronald Reagan, que va a hacer todo lo contrario que Jimmy Carter. Un Jimmy Carter del que se habían aprovechado los soviéticos, pues Ronald Reagan va a intentar darle la vuelta a la situación, empezando todo lo contrario, una política de prestigio, una agresiva política exterior, una agresiva recuperación del poder militar de Estados Unidos y de la influencia de Estados Unidos en el mundo. Ronald Reagan va a contar con el apoyo de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que llega al poder con el Partido Conservador, el Partido Tory británico, y que junto a Reagan van a ser los protagonistas de la llamada Revolución Conservadora. Tras unas décadas de cierto predominio de las ideas socialdemócratas en Europa, el triunfo de Thatcher y con el liderazgo de Estados Unidos, del nuevo Estados Unidos de Ronald Reagan, van a frenar la expansión comunista. Para ello va a ser fundamental el impulso que dio Ronald Reagan a la carrera de armamentos, cambiando el paradigma, dando un salto tecnológico con la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica, a los que los periodistas denominaron Star Wars, ¿vale? Era la época en la que se había terminado la trilogía original de la Guerra de las Galaxias y el hecho de que Estados Unidos se embarcase en un programa de armamento que incluía satélites, con detección de lanzamiento de misiles, con posibles láseres antimisiles, les sonaba aquello como muy de la Guerra de las Galaxias, y así motejaron a esta iniciativa. Lo que en un principio se consideró algo puramente fantástico o algo sin mayor importancia que un golpe propagandístico por parte de Ronald Reagan, demostró ser un gran golpe para la URSS. ¿Por qué? Porque la URSS carecía de la capacidad tecnológica y económica para contrarrestar este programa. Esto lo va a notar especialmente el nuevo dirigente que llega al poder de la Unión Soviética en 1985, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev es el primero de los dirigentes soviéticos que no ha vivido la revolución. Se ha roto ya la gerontocracia que había gobernado la URSS desde los años 60, una serie de auténticos dinosaurios políticos que se habían sucedido después de la muerte de Brezhnev, con Andropov y luego Chernenko. Ahora de la llegada al poder de Gorbachev, un hombre joven al que se le consideraba muy preparado a nivel económico, parece que va a permitir a la URSS modernizarse. Y es lo que de hecho es lo que va a intentar Gorbachev. Gorbachev sabe que el sistema de economía planificada soviético está condenado al fracaso. La Unión Soviética tiene una economía totalmente desequilibrada e ineficaz, en la cual, una vez pasada la euforia de la revolución y de la guerra mundial, pues se había dejado al descubierto un sistema económico que había hecho que en Rusia, en la Unión Soviética, donde estaban las mejores llanuras cerealísticas del mundo, llegase a faltar trigo, ¿vale? Eso nos da una idea del desastre que suponían las políticas económicas soviéticas. Eran capaces de enviar hombres al espacio, pero eran incapaces de diseñar, por ejemplo, algo tan sencillo como automóviles. ¿Para qué? Si no los va a tener casi nadie. Y así con un montón de productos. No hay una economía de consumo y la economía es extremadamente ineficaz y la calidad de vida es muy baja. Gorbachev sabe que la supervivencia del sistema comunista, piensa que la supervivencia del sistema comunista pasa por intentar mejorar la economía para mejorar el nivel de vida de los soviéticos, y pone en marcha una serie de medidas económicas complementadas con la llamada perestroika,
y la glasnost, ¿no? La reforma y la transparencia que pretendían crear una especie de nuevo comunismo mucho más amable y que mejorase en definitiva la calidad de vida de los soviéticos. El problema está en que para hacerlo había que crear una economía distinta a la que había diseñado Stalin en sus planes quinquenales, había que crear una economía más orientada al consumo y menos orientada hacia la guerra, lo cual significaba reducir el gasto militar, reducir el importante porcentaje de recursos que el despliegue militar de la URSS por todo el mundo suponía. Había que empezar a restringir eso, a bajar esos gastos, así que decide que la invasión de Afganistán, que se había convertido en una especie de nuevo Vietnam para la URSS, no merece la pena, va a retirarse de allí y empieza a retirar también las tropas del este de Europa. Y esto va a provocar un efecto inmediato. El momento en que los gobiernos de Polonia, de Bulgaria, de Rumanía, de Checoslovaquia empiezan a ver que ya no están los soviéticos allí, la población empieza a pedir libertades. Cuando les había pedido anteriormente, como en el caso de Hungría en el 56 o el caso de Checoslovaquia en el 68, el ejército ruso había intervenido de forma militar y había ahogado en sangre esas revueltas. Bueno, pues ahora no está el ejército soviético, la gente empieza a pedir libertad, algunos de estos países empiezan a dejar a sus ciudadanos viajar fuera, irse fuera, se rompe el telón de acero y esto va a suponer que los políticos comunistas alemanes tengan que hacer lo mismo y en el momento que lo hacen la situación estalla y una insurrección popular acaba derribando el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. El gobierno de la República Democrática Alemana se ve sobrepasado por los hechos, acaba autorizando la apertura del muro que va a ser derribado por la propia población. Este derribo del muro se considera para muchos el fin de la Guerra Fría porque inmediatamente todos los países de la órbita soviética en Europa van a abandonar el comunismo, van a iniciar transiciones bastante rápidas hacia sistemas democráticos y en la propia URSS, 2 años después, las medidas de Gorbachov van a ser incapaces de resucitar el comunismo. En el verano del 91 hay un golpe de Estado contra él por parte de los comunistas duros, de los comunistas de toda la vida, que fracasa y al final son los elementos renovadores los que se hacen con el poder y en diciembre de 1991 ponen fin a la Unión Soviética, concluyendo así lo que es el periodo que denominamos Guerra Fría.